Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues bueno, parte de lo que está ocurriendo después del triunfo de Morena y sus aliados en la elección, particularmente presidencial, pero muy en especial al tener mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, ha sido la especulación en los mercados y por ende una fluctuación en la paridad peso-dólar. Se trata de una especulación, se trata de los especuladores de los capitales golondrinos que amenazan retirarse del país si se lleva a cabo la reforma al Plan C, denominado así, que no es otra cosa más que reformar al Poder Judicial por una parte, lo mismo que a las autoridades electorales y también a estos órganos autónomos e independientes que se supone que regulan el acceso a la información, así como la competencia en los mercados, entre otros, naturalmente. Pero son estos los más importantes, los que llaman la atención, porque su diseño institucional estaba planteado para favorecer a quien obtuviera el poder y por eso estaban incrustados ahí gente de PRI, PAN, particularmente porque el PRD mucho hace desde que se fue de ahí Andrés Manuel López Obrador, que no tiene ningún peso específico. Pues bien, ahora parece que Claudia Sheinbaum de alguna manera trata de suavizar las cosas frente a estas fluctuaciones de la paridad peso-dólar y trata de mediar diciendo que esta reforma se va a pensar, se va a hacer pausadamente, se va a hacer consensada con diferentes actores, no solo políticos, sino del ramo, particularmente tratándose del Poder Judicial, con las barras, colegios, facultades e institutos como el de investigaciones jurídicas de la UNAM, etcétera, etcétera. Y es un craso error, y ya se lo ha hecho notar varias veces el presidente Andrés Manuel López Obrador, por fortuna todavía presidente, porque a final de cuentas estas fluctuaciones no solo van a continuar, sino que incluso se van a acelerar, y ya lo ha previsto el presidente diciendo, si es necesario devaluar, lo hacemos. Será el primer presidente que le ponga nombre y apellido a la devaluación y se lo adjudique él por la toma de una decisión como es reformar al Poder Judicial y le pone nombre como autoría de esta reforma, pero también califica a quienes desde el exterior y también a nivel interno, naturalmente, están promoviendo esta devaluación, esta especie de amedrentamiento para que el presidente no lleve a cabo esas reformas y para que Claudia las modere, las piense bien y a final de cuentas no las lleve a cabo. El presidente ha dicho si vamos a devaluar lo hacemos y finalmente hay algo de trasfondo mucho más importante, la inversión productiva, la que realmente nos importa, no los capitales golondrinos que se basan en las tasas de interés que ofrece el país para no invertir, simplemente especular ahí en el Banco de México y el día que bajan los rendimientos o notan algo que no les favorece o no les gusta o encuentran incluso otro país que les ofrece mejores tasas de interés, se van sin ningún compromiso, sin ningún miramiento para lo que provocan en los países en donde tienen sus inversiones. Así de ese tamaño. Lo que nos importa a nosotros, lo que ha dicho el presidente también, es que nos importan las inversiones productivas, las que generan empleos, las que dinamizan la economía, crean cadenas productivas, etcétera, etcétera. Estas son las empresas que nos interesa que inviertan en México y que estas sí exigen un poder judicial transformado, realmente imparcial y que aplique la justicia, porque pues hasta ahora, y ya lo ha señalado bastante el presidente, el poder judicial está subordinado no solo a los capos, a la mafia de cuello blanco, sino de los empresarios y particularmente de los intereses extranjeros.
Ejemplos ha dado muchos de cómo liberan, particularmente en este sexenio, a numerosos personajes de la política nacional que deberían estar ahí en la cárcel pagando sus culpas y que con la mano en la cintura el Poder Judicial les busca y les encuentra un resquicio para liberarlos, y lo mismo ocurre con la extradición a peligrosos narcotraficantes o dejarles que se vayan a su casa como Murillo Karam, pues con un cambio de disposición en su prisión preventiva. En fin, a estos sí los favorece el Poder Judicial, que hasta la fecha no ha explicado a cabalidad por qué pues hay personas que pasan 15, 20 años en prisión, ya hasta hubieran cumplido la sentencia de haber sido encontrados culpables y sin embargo siguen ahí presos porque los procedimientos, las tácticas dilatorias que ellos mismos permiten y que se tornan en una gran injusticia, pues siguen como el pan nuestro de cada día. Yo he visto un tanto cuanto medrosa a Claudia Sheinbaum, ni tratando de negociar, de ser cauta, y sin embargo el presidente tiene prisa por acelerar la reforma y coincido en su planteamiento porque a final de cuentas cuando se lleve a cabo la reforma va a haber una devaluación, van a especular hasta que las aguas tomen su nivel nuevamente y él quiere incluso asumir el costo de esa devaluación si es que existe y que no sea Claudia. Pero Claudia está un tanto cuanto medrosa, me parece que algo ahí tiene que hablar muy a fondo el presidente en el sentido de que a final de cuentas no es lo mismo gobernar la Ciudad de México que un país que tiene presiones internacionales y de organismos internacionales financieros también, lo mismo que de los grandes capitales de estos como BlackRock que manejan las inversiones y las canalizan a los países que mayores facilidades les dan, y por facilidades entiéndase cero impuestos o los mínimos y todas las facilidades si están atentando contra el medio ambiente o contra derechos laborales. En fin, no es ese el país que queremos. Y pues bueno, conviene recordarle a Claudia Sheinbaum que por fortuna todavía el presidente se va hasta septiembre y tendrá un mes para asumir estas reformas por una parte, asumir también la devaluación si es que se da, y por la otra, para entender que mientras él sea el presidente sigue mandando y que a final de cuentas cuando a ella le toque tomar las decisiones, si las va a tomar desde esta perspectiva medrosa, con tiento, procurando no molestar a los mercados y tratando de discutir esas reformas con los distintos sectores involucrados y que son opositores y cuya única finalidad es poner piedras en el camino, se está equivocando. Recuérdese, por ejemplo, que los primeros 3 años de Andrés Manuel López Obrador trató de consensuar esas reformas con las oposiciones y uno de los intermediarios que finalmente bateaba del otro lado, es decir, con las oposiciones, fue Ricardo Monreal, y lo único que hicieron fue alargar el proceso y a final de cuentas nunca aprobaron nada. Y Ricardo Monreal incluso llegó un momento que las propias oposiciones le reclamaron: o estás con el presidente o estás con nosotros. Si Claudia Sheinbaum quiere repetir esa experiencia, creo que va a perder inútilmente el tiempo y la oportunidad de transformar al país, y por sobre todo puede terminar traicionando la confianza y el voto que se le dio el 2 de junio. Debe tener mucho cuidado con eso. Ciertamente, insisto, no dejo de reconocer el enorme daño que estos capitales especulativos le pueden hacer al país, pero las verdaderas empresas que invierten, no me imagino a los banqueros que le aplaudieron en la última reunión al presidente López Obrador por lo bien que lo había hecho, no me los imagino sacando ni sus bancos ni sus inversiones de México
porque todavía este país les permite ganancias enormes y sacarlas de aquí y con ello mantener a sus matrices, por ejemplo, los bancos españoles, que son varios. Así es que estos son los que nos interesa que se queden. Habrá que con el tiempo, eso sí, con tiento y negociando, ponerle freno a su voracidad en beneficio de los mexicanos y de los cuentavientes. Pero el capital especulativo, se porte como se porte Claudia Sheinbaum, cuando quieran se van y no avisan. Por ahora mandan señales tratando de controlar y de frenar. Controlar en el sentido de que sea gradual o mínima la reforma al Poder Judicial y a otros organismos, o frenarla de plano. Bueno, insisto, no me gustaría seguir viendo a Claudia Sheinbaum tan dubitativa, dudando, con miedo incluso pareciera por momentos a lo que pueden hacer con este país los capitales, las calificadoras y los organismos internacionales. México no es un país como Cuba. Lleva tantos años con un bloqueo y ahí está, a un alto costo. Pero Cuba no tiene los recursos que tiene México, ni tiene socios tan importantes, ni está anclada su economía para depender sí de los Estados Unidos, pero también Estados Unidos depender de lo que hace México. Ni hablar. Si algún día llegamos a cerrar la frontera o no la cierran y nos bloquean el comercio, nada más fíjense en los litorales, en el campo, en todo lo que tenemos para desarrollar en este país, porque no somos Cuba, que solo dependía de la caña del azúcar. Ahora del turismo y básicamente, y de lo que mandan en remesas los que logran escapar a Estados Unidos. México es un país totalmente diferente. Y ya lo dije en anterior entrega, si alguna oportunidad tenemos de concretar la capacidad de decisión, es esta, de defender la soberanía y marcar un rumbo, es ahora. No podemos dejar que nos tiemble la mano, y mucho menos Claudia Sheinbaum, frente a lo que se puede venir y que es importante y que puede ser grave, pero que podemos soportar y aguantar. Por lo menos vivimos 6 años de estabilidad entre lo que cabe económica, y como en décadas tanto PRI como PAN nos acostumbraron a la crisis permanente, no le veo mayor problema, solo que esta vez no es para que unos cuantos se lleven todo, sino para que México, nosotros y las futuras generaciones salgan ganando. Claudia tendrá la última palabra. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.